Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Amén, gloria a Dios. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pueden tomar asiento. Por algunos minutos quiero hablarle con el tema liberalismo moral, como la segunda parte o la segunda entrega de esta serie de mensajes que he comenzado poco a poco a predicar, que hemos titulado Filosofías satánicas que vienen para destruir la familia. ¿Usted sabía que hay filosofías satánicas que se han creado, producido con el fin de destruir las familias? Mucha gente piensa que no, pero esa es la realidad. En una prédica anterior hicimos referencia a lo que se conoce como la ley de la permisividad, de la autoría del doctor Benjamin Spock. Y por la reacción de mucha gente que me escuchó en esa oportunidad, pude confirmar el desconocimiento tan marcado que tiene la gente sobre este tema y el asombro frente a esas ideas que se habían convertido en la base de la crianza de los hijos de muchos de los que me estaban escuchando. Cristianos, seguidores de los valores cristianos, identificados con los valores cristianos, pero practicando filosofías que no tenían nada de cristiano. La filosofía se creó con el propósito de explicar lo inexplicable, de dar una razón o una explicación de lo que no es comprensible, de lo que no es lógico, de lo que no es natural, de lo que no tiene una explicación llana que me permita entenderlo. Siempre ha sido así, pero también la filosofía es lo que define muchas veces los valores que yo asumo en la vida, los valores que yo asumo para enfrentar los retos que tengo en la vida. Todos funcionamos a partir de una filosofía. La filosofía es como el software, a partir de lo cual se ejecutan los comandos en la computadora. La filosofía en los seres humanos viene a ser como ese patrón de pensamientos, de cosas en las que creo, de cosas que asumo como verdades y que me llevan a tomar decisiones en función de eso. Cuando yo hablé en la entrega anterior de la ley de la permisividad, mucha gente se sorprendió porque no sabía que ellos se habían convertido en unos seguidores del doctor Benjamin Spock y no en seguidores de Cristo. Y uno de los principios fundamentales es, por ejemplo, la disciplina en los hijos. La Biblia nos manda a disciplinar a nuestros hijos con amor, pero a disciplinarlo. Ahora, ¿cuántos padres hoy en día disciplinan a sus hijos? ¿Cuántos padres le ponen límites a los deseos de sus hijos? ¿Cuántos padres corrigen a sus hijos? Si somos sinceros nos vamos a dar cuenta que la mayoría no hace eso. Quizás en la generación mía todos pasamos por eso porque estaba aceptado. Pero si nos vamos a la generación que hoy está criando, nos vamos a dar cuenta que la mayoría piensa y entiende que debe dejar a los hijos hacer lo que les venga en ganas, lo que les dé la voluntad, porque no quieren
maltratarlos, ni causarles una herida emocional si lo corrigen, si lo disciplinan. Hay algunos que son más cristianos y más apasionados con las cosas del Señor y me dicen, pastor, venga, únjame ese muchacho con aceite y sáquemele los demonios. Y a veces un pipiolito así. Digo, ¿qué demonio? Dele una pela. Que lo que falta es un poquito de disciplina para que sepa que hay cosas que no se pueden hacer. Pero yo no voy a repetir el mensaje de la primera entrega. Hoy quiero referirme, si usted lo quiere, creo que está en el canal de YouTube. Hoy quiero referirme a otra corriente de pensamiento y que yo catalogo también como una filosofía satánica que ha sido promovida para la destrucción de familias, y es lo que yo llamo el liberalismo moral o la manifestación de la filosofía liberal en los conceptos morales. Tengo la fe de que el Espíritu Santo utilice mis palabras y sean despertados a la realidad de lo que vivimos, para que todo el que me escuche entienda que debe aferrarse a Dios, entienda que debe aferrarse a la Biblia, a los principios del reino de Dios, porque a fin de cuentas eso será lo único que salvará a nuestras familias. Esa es la triste realidad para algunos, pero es la alegre verdad para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Obviamente tengo que explicarle un poquito de qué es el liberalismo. El liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado, así como la igualdad ante la ley. El liberalismo es una filosofía política, social y económica que, atendiendo a su vertiente contemporánea, nace en la época de la Ilustración durante el siglo XVIII. Dicha corriente nace y se populariza entre la burguesía europea como respuesta a determinadas corrientes que estaban sembrando grandes problemas en la sociedad. Así el liberalismo buscaba eliminar aspectos tan notables como la monarquía absoluta. El liberalismo decía, no, ¿qué es eso de reyes? Buscaba eliminar la nobleza. ¿Qué es eso de gente de sangre azul? La confesionalidad del Estado. ¿Qué es eso? Que el Estado patrocine la fe y el derecho de los reyes. Para ellos, los liberales promovían la democracia. Para lograr esos objetivos, los liberales promovían la democracia representativa y el Estado de Derecho. De esta forma, los tipos de liberalismo se establecieron en lo económico, en lo político y en lo social, dentro de lo cual yo ubico el moral. Ahora, cuando usted lee las generalidades de las filosofías liberales o del liberalismo como filosofía humana, usted va a escuchar muchas cosas buenas, interesantes, correctas, que valen la pena probablemente desde su perspectiva. Pero muchas veces no se va a dar cuenta que está abrazando un paquete de pensamientos, de ideas que pueden dar al traste o que son contrarias a los valores cristianos, que son los que han sido probados, han funcionado y son los que nosotros creemos. Ahí el liberalismo económico, por ejemplo, se basa en la limitación del Estado en las relaciones económicas que mantienen los agentes económicos. Algo bueno plantea el libre mercado, la libre empresa, plantea también la globalización. Todo lo que usted ha escuchado, ha visto en la práctica de la llamada globalización, es una consecuencia del pensamiento liberal
y manifestado en lo económico. Está el liberalismo político basado en la soberanía del pueblo para elegir a sus representantes, y como una resultante está la democracia. Por tanto, representantes que son elegidos por el pueblo en base a una democracia, en base a votos, etcétera, para que el pueblo sea el que decida, no un grupito que decida. Obviamente todos sabemos que la democracia es una de las cosas más manipulables que hay en el mundo. Y está el liberalismo social fundamentado en la defensa de la libertad en las relaciones sociales. Y aquí sí hay que prestarle atención. Libertad en las relaciones sociales. Eso, cuando lo llevamos a la práctica, eso dice: yo no tengo que pedirle a nadie permiso para relacionarme con quien yo quiera. Yo no tengo que aceptar un modo, un estilo de comportamiento, o nadie me puede criticar por un estilo, un modo, una actitud, un comportamiento que yo decida en el uso de mi libertad asumir. Y todo eso se va escuchando bonito, libertad. Eso se va escuchando interesante, hacer lo que uno quiera. Se va escuchando interesante, expresarme, manejarme, interpretar, conducirme como yo quiera. Desde esa perspectiva se ve bonito, interesante, pero eso es un paquete de cosas que cuando lo meditamos bien y cuando lo llevamos a la realidad de la vida, nos vamos a encontrar con una serie de escollos, con una serie de problemas y dificultades. Por ejemplo, ninguna sociedad puede ser totalmente libre, porque la libertad puede convertirse en libertinaje, y el libertinaje o la libertad exagerada termina atropellando mi libertad, la de los demás. Dijo Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso lo aprendimos en la escuela, nos lo enseñaron como una frase importante. ¿Por qué? Porque tu libertad termina donde comienza la mía. Ya por ahí comienza el liberalismo a tener, o esas aplicaciones del liberalismo social, a tener una serie de dificultades. Ahora bien, eso se ha llevado, y no quiero dar una clase de filosofía aquí, simplemente estoy tratando de decir algunas cosas para que me puedan entender. Dentro de ese capítulo es lo que yo he definido como el liberalismo moral, que dicho sea de paso, encontré poca información específica sobre eso. Inclusive fui a Wikipedia, como ahí se publica de todo, y me salió una nota que nunca me había salido. Si usted tiene algo que aportar a este tema, háganos llegar su trabajo. Como quien dice, no tenemos un enfoque desde esa línea, por lo tanto, si usted puede aportar algo, hágame llegar el trabajo. Le voy a mandar el bosquejo del mensaje para que lo publiquen. Ahora, dentro del liberalismo social, yo creo que surge el liberalismo moral, que es a lo que yo me quiero referir. Es decir, ¿qué es el liberalismo moral? Se concentra en esa práctica de la filosofía liberal de las conductas humanas en el aspecto de la moralidad, liberarla de restricciones, liberarla de normas, que si yo quiero sentirme mujer, hay que aceptarme. Que si yo soy hombre y me siento pollito, hay que aceptarme. Le estoy poniendo cosas que estamos manejando hoy en día. Cosas que usted dice, ¿de dónde salen?
Por eso es bueno estudiar un poco la historia y escuchar sobre estos movimientos filosóficos, porque nos ayudan a entender por qué estamos donde estamos. ¿Cómo terminamos en esto? A veces nos pasa a la mayoría de la gente, incluyendo a los cristianos, que vivimos en nuestra burbuja, vivimos en nuestro ambiente controlado y no nos damos cuenta lo que está pasando en el mundo sin Dios. Y necesitamos saber lo que está pasando en el mundo sin Dios, no para practicarlo, sino para sanar a aquellos que han sido infectados por la mentira y por el engaño del diablo. El liberalismo moral promueve las conductas inmorales como una expresión de libertad e individualismo que nadie, según ellos, tiene derecho a coartar o a limitar. Si yo quiero ser un sinvergüenza, andar desnudo en la calle, de acuerdo a la filosofía del liberalismo moral, tienen que aceptarme porque ese es mi derecho, es mi libertad. Y no importa, ay, pero mis niños, no importa, tienen que aceptarme, yo soy así, yo soy un loco que quiero andar así. Si aparece un sujeto por ahí que quiere casarse con niñas, porque él entiende que así es que él va a desarrollar una familia con niñas menores de edad, a él hay que aceptárselo, porque ese es su derecho. Y si la niña quieren, como ya se ha aprovechado, se ha autorizado en países como España, que ya la relación consensuada, entre comillas, entre un adulto y un niño o niña, si fue consensuada, no es pedofilia ni pederastia, sino que es una expresión más de la libertad moral para convivir. Eso yo no me lo estoy inventando. Usted lo puede consultar cuando usted quiera. Y es contradictorio, es paradójico, porque precisamente las sociedades desarrolladas son las que patrocinan a las organizaciones y los organismos internacionales que luchan contra el matrimonio infantil, contra los embarazos en niños y niñas, los embarazos en niñas adolescentes, etc. Entonces tú dices, óyeme, por un lado, di que corrigiendo, y por el otro lado, estimulándolo. Eso es impresionante, pero así vive el mundo de hoy, en medio de contradicciones. Como en todas las estrategias del diablo, antiguas y modernas, siempre está la mentira mezclada con aparentes verdades o causas que parecen justas, solo como pantalla o envoltura para ocultar la verdad de lo negativo que el diablo quiere hacer en contra de la vida. Óigame, nunca Satanás le va a decir que viene para matarlo y destruirlo. Quien dijo que el diablo viene para robar, para matar y destruir fue Cristo. Y Cristo dijo, Él viene a matar, a robar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Aleluya! Ahora el enemigo nunca te dirá que viene a matarte. Nunca te dirá que viene a destruir tu familia. Nunca te dirá que viene a destruir tu paz. No, te lo tiene que envolver en algo que a ti te atraiga. Y cuando tú oyes estas filosofías, tú dices, oh, pero todo eso es bueno, todo eso es maravilloso, eso es así. Y tú coges el paquete, vas a terminar en el mismo matadero que los que no conocen a Dios. ¿Qué hemos visto en el pasado reciente? El discurso liberal promueve el libertinaje y con ello la inmoralidad, tomando como excusa la libertad que tienen los individuos de ser lo que quieran ser. Esto ha sido llevado al extremo de crear políticas públicas coartando la libertad de aquellos que no queremos seguir esa corriente de pensamiento.
Todo lo que usted ve de promoción de legislaciones, de leyes, de tratar de introducir en el Código Penal de la República Dominicana cosas que apoyen la inmoralidad, todo eso es consecuencia del efecto de esas filosofías en el mundo. Y ya lo tenemos encima. Contra eso es que estamos luchando. Aunque usted nunca quizás lo oyó o lo escuchó de esta manera. ¿Por qué debemos hablar de eso en este púlpito sagrado? Porque esa es la realidad de la batalla espiritual. Porque esa es la realidad de la guerra espiritual. La guerra por nuestra salvación. Y la guerra por la salvación de nuestra familia. Debemos estar claros, el diablo no vendrá con ropa de diablo. Eso él se lo deja a los carnavaleros. La ropa del diablo viene como ángel de luz. Viene como alternativa. Viene como idea racional y buena para todos. ¿Con qué propósito? Abortar el proyecto de Dios para nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Por eso yo creo que los cristianos, la gente que sigue los principios de Dios, en este tiempo, tiene que estar como Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. ¿Han visto el osito? ¡Ya! Así tiene usted que estar por su familia. Eso es cuando el diablo viene. Yo no sé si tú me estás entendiendo, iglesia. Esa es la realidad. Esa es la verdad, en el fondo. Eso es porque estamos en medio de una guerra espiritual por nuestra salvación y la de nuestra familia. Ahora, debemos estar claros que Satanás no vendrá con ropa de diablo, sino que por el contrario vendrá como algo bonito, bueno, que está de moda. Hermano, tenga cuidado con lo que está de moda. Ay, pastor, ahí viene usted con su atraso. Atraso. El pecado está de moda. La perdición está de moda. La esclavitud espiritual está de moda. En Números capítulo 25 encontramos un caso interesante que pocos utilizan para hablar de estas cosas y es a lo que hace referencia el apóstol Juan en Apocalipsis 2:14, donde leímos al inicio de esta reflexión. La Biblia dice que el pueblo de Dios, Israel, venía triunfante al derrotar a todos los enemigos que enfrentaba en su camino hacia la tierra prometida. El Señor le había dicho que le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Dios usó a Moisés y los guió por el desierto. Luego los relevó Josué y Josué comenzó a conquistar todos los enemigos que se le oponían al pueblo de Dios para alcanzar el cumplimiento de la promesa de Dios para su vida. Y venían triunfantes, avanzando. Ninguno se podía resistir. Jericó cayó a sus pies. Los muros cayeron. Todos los pueblos que se levantaban terminaban derrotados por el poderoso pueblo de Dios. Eso iba muy bien. Eso estaba muy bien. El pueblo de Israel iba triunfante hacia su destino profético, el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, ¿cómo detuvo el enemigo? ¿Cómo abortó? ¿Cómo trastornó el proyecto que Dios estaba desarrollando con Israel? El enemigo, en este momento de la historia del pueblo de Dios, lo hizo con una filosofía satánica y distrayendo a la gente de Dios. He cantado más de una vez aquí y lo voy a cantar por tercera vez, un corito que aprendí en la escuela dominical cuando yo era niño.
Yo creo que yo tenía que tener como 5 o 6 años. Cuidado mis ojitos lo que ven. Cuidado mis ojitos lo que ven. El Señor te está mirando y nos cuida con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven. Cuidado mis oídos lo que oís. Cuidado mis... Parece que hay alguna gente de más de 50 aquí. Ahora, ese canto tan simple tenía un poderoso mensaje. ¿A qué le abro la puerta de mi vida, de mi mente y de mi corazón? Cuidado lo que entra. Yo soy el guardián y el responsable de lo que entra en mi mente y en mi corazón. Dios me da la sabiduría, Dios me da el entendimiento, Dios me da la capacidad para yo discernir, para ver. Y yo soy el responsable de las cosas a las cuales le permito entrar en mi mente y en mi corazón. Tengo que estar claro en eso. Dice la Biblia en número 25 que mientras Israel se detuvo en su marcha triunfante a la tierra prometida en un lugar que se llamaba Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. ¿Y en qué terminó? Promiscuyéndose. Promiscuyéndose, porque el culto a Baal Peor era el culto del desenfreno sexual. Por eso yo creo que a veces los cristianos en el siglo XXI tenemos que traducirle la Biblia a la gente. Porque a veces decimos, cuidado con Baal. Baal tenía muchas manifestaciones, pero una de las manifestaciones de Baal es lo que se conoce como Baal Peor, si no mal recuerdo, que era un culto al desenfreno sexual, a las orgías. Existían las prostitutas sagradas. Se invitaba a un estado de espiritualidad vinculada con el desenfreno sexual y la prostitución. Y un profeta falso le dijo al rey de Moab: esa gente no hay nadie que lo detenga, tenemos que contaminarlo. Contaminar su mente y su corazón. Cuando lo logremos, lo destruimos. Porque caerán en pecado y Dios se alejará de ellos. Es lo mismo que puede estar pasando contigo en este tiempo. Es la misma amenaza que pende sobre nosotros. Es la misma realidad con la que nos estamos enfrentando. ¿Qué sabe el diablo? El diablo sabe que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué más sabe el diablo? Que nosotros aceptamos un día a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué más sabe el diablo? El diablo sabe que si somos fieles a Dios, tendremos la mejor vida en esta tierra y tenemos la garantía de la vida eterna. Ahora, ¿cuál es el objetivo del diablo? Detener la marcha triunfante que llevas a tu tierra prometida. ¿Y qué va a hacer? No va a salir con ropa de diablo. Aquí estoy yo el diablo. No. No. ¿Qué va a hacer? Va a contaminar tu mente. Va a contaminar tu corazón. Por eso es que nosotros los cristianos etiquetados de radicales somos tan contrarios a muchas cosas que no son malas en sí mismas, pero nos preservan. Por ejemplo, les voy a decir algo. Yo veo televisión y yo veo películas y yo veo Netflix. ¿Cuál es el otro? Los otros no me los sé muy bien.
y tengo redes sociales y demás. Pero yo estoy muy claro de que eso tú tienes que ponerle o un uso muy específico y un tiempo limitado. Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo. Igualmente como la visita al cine. Cuando uno está joven, que tiene la mayor batalla con el cine. Porque el cine es una actividad social donde vamos a compartir. Película tú tienes en tu casa, pero en el cine hay palomitas de maíz. Y hay una salida. ¿Es pecado, pastor, ir al cine? Yo no te puedo decir que es pecado. No tengo elemento de juicio, porque entonces te voy a tener que decir que ver televisión y ver Netflix y ver todo lo que tú ves en televisión también es pecado. Porque lo mismo que se proyecta en el cine, te lo llevan a domicilio, a tu casa. Ahora bien, ¿cómo tú estás manejando eso? ¿Qué nivel de influencia tiene eso en tu vida? ¿Cómo está impactando en tu escala de valores? Cuando usted comienza a estudiar la filosofía liberal, va a darse cuenta que, como toda filosofía, tiene una escala de valores sobre lo económico, sobre lo social, sobre lo político, sobre lo moral. Ninguna película, ni material de televisión, ni programa de radio, televisión o internet está ausente de una prédica, de un argumento, de una verdad que quieren que tú creas. Por esa razón, hoy en día son raras las películas, los programas, los shows que no promueven la homosexualidad y el lesbianismo. ¿Y por qué hacen eso? Porque ese es un mensaje, esa es una verdad que se está tratando de inculcar. Si usted busca materiales de 20, 30 años más para atrás, quizás no la ve. Si se va más atrás, tampoco la verá de ninguna manera. Pero eso hoy es el pan nuestro de cada día. Porque hay un mensaje. Se está con el objetivo de transformar tu pensamiento, tu forma de ver el mundo, tu forma de ver la realidad, tu forma de ver a Dios y, por supuesto, la fe. Yo no me quiero extender, pero es la misma técnica. La Biblia no entra en detalles de lo que pasó allá en Números 22 y 25, pero imagino que las mujeres moabitas se pusieron alguna ropa transparente, algunos vestidos súper ajustados, alguna falda rajada hasta el ombligo, desde la cintura hasta los pies, algunos escotes hasta la cintura, yo no sé, y con palabras persuasivas, cariño e insinuaciones lascivas, sacaron de comunión a los jóvenes soldados. Ellos estaban en victoria. Vamos a acabar, amigos, y vamos a llegar a la tierra prometida. Y de repente apareció una con una campanita y un tongoneo. Señor, reprenda al diablo. Pero después de un rato, todo lo que el Señor ha creado es bueno. Y es bello. Alábalo ahora. Este pueblo se postró y fracasó. Todo lo que hasta ese momento era un tiempo de victorias aplastantes en Dios, ahora se convirtieron en una terrible caída o fracaso ante Baal, ante los sacerdotes y sacerdotisas de Baal y su culto. Yo quiero ser resumido y voy a tener que
que saltar cosas, pero el juicio de Dios vino contra el pueblo y 24,000 el Señor los mató en el acto. Tengo que saltar. El Señor los mató, debo aclarar eso, porque precisamente en Éxodo 34:15 el Señor le había advertido que eso no era una conducta correcta para su pueblo. Ahora, ¿cuál es la relación que hay de eso con nuestros tiempos? Tenemos un mundo occidental que dice ser cristiano. Tenemos un mundo occidental que después de vivir por 19 siglos bajo los principios cristianos que han sido el fundamento de su sistema penal, de sus leyes, de la sociedad, etcétera, ahora está postrado ante la cultura de inmoralidad sexual. Una cultura que se promueve deliberadamente, intencionalmente, como una liberación. Saliste del closet, es decir, estabas guardado y ahora ya sal de eso, exprésate, déjate fluir, saca lo que está dentro. ¿No escuchan esas expresiones? Esas son las cosas que vivimos. Y cuando viene a ver, hay un hermano de esos muy gozoso que dice, eso es sacando a los demonios. Pero estoy tratando de llamar la atención. Este mundo occidental ahora se enfrenta o está postrado a una cultura de inmoralidad sexual que promueve liberación, incitando a la gente buena y temerosa de Dios a romper los límites de los principios morales y lanzarse al desenfreno. Por ejemplo, muchas mujeres cristianas y muchas muchachas jóvenes cristianas, ¿qué le dicen sus amigas? Oh, pero tú eres monja. Encuérate, muestra la mercancía. Lo que te está diciendo es, anda como una prostituta, vendiendo tu cuerpo. Porque si tú no lo haces, tú no vas a conseguir. Y es difícil enfrentarse a eso. Oh, porque la famosa tal, así es que anda. Ella es la imagen, la figura de esa marca. Y si yo me quiero ver así, y de una vez ella es la que conquista hombres, que bota a hombres, lo cambia como el papel o le da la servilleta. Entonces te está vendiendo una idea, te están doctrinando. Tú siendo prudente, moralmente correcta, tú estás mal. Porque lo que vende, lo que funciona es el liberalismo. Suéltate. No, pero que a mi padre no le... No, ¿qué padre ni padre? Libérate de ese yugo. Hemos encontrado campañas de instituciones que se dicen defender a la familia, que están promoviendo que los hijos se lancen al desenfreno sexual, pero que no le consulten a sus padres, que se liberen del yugo opresor de papá y mamá que no quieren que ellos disfruten. Esa es la realidad. Es triste como hoy en día hay millones de seguidores de la doctrina de Balaán que sin darse cuenta están postrados ante Baal y practican su culto. ¿Cuál es la doctrina de Balaán? Balaán fue el que sugirió, no los pueden derrotar con las armas, ellos son un pueblo de Dios, contamínenlo con pensamientos torcidos. Y por eso es que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, le dice a una de las iglesias, tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba al rey moabita a poner tropiezo a los hijos de Israel. Es decir, a envenenar el corazón de los hombres de Dios, a contaminar al pueblo de Dios. Yo sé que es muy serio lo que estamos hablando.
Y yo sé que esto no me lo inventé yo, ni fue una inclinación a yo salir temprano de la preparación del mensaje, porque ni tiempo tenía ayer. Pero sentí la dirección del Espíritu que me marcó. Aleluya. Aleluya. La doctrina de Balaam era: contamina con filosofías, con patrones de pensamientos impíos, para que el pueblo de Dios pierda su enfoque, para que el pueblo de Dios no alcance la promesa que hay para ellos, para que se enemisten con Dios, para que rompan el vínculo con su Salvador. Y es triste como muchos, aún dentro de la fe, están practicando la doctrina de Balaam. Poco a poco han enseñado que debemos romper con los límites morales, que esos temores a practicar sexo sin sentido, que la virginidad. Escuchaba a unos hermanos decirme en estos días que 2 jóvenes de la iglesia, varones, fueron en una reunión de una actividad profesional de un sitio, fueron avergonzados o trataron de humillarlos porque ellos se declararon vírgenes y tenían más de 20 años. Y todo el público que estaba ahí, que no era cristiano, decidió avergonzarlo y expresar su rechazo o burla, porque ellos se identificaron como vírgenes. Ahora, ¿cuál es la parte de la historia que no te dicen? Que los jóvenes que comienzan la actividad sexual fuera del matrimonio, sin un orden en su vida, lo único que comienzan es a cosechar una estela de fracaso. No se le dice a los jóvenes que eso va a tener un impacto en su vida sexual del futuro. Porque esas experiencias atropellantes, locas, desenfrenadas, producen de todo eso. No le dicen a los jóvenes que van a tener probablemente enfermedades de transmisión sexual, las ETS, que nunca se quitan. Que después que se te pegue esa maldición, lo único que te dan es algo para controlarla, pero nunca se te quita. Esas son de las mentiras, de los engaños del diablo. Promueve el desenfreno, promueve la promiscuidad, pero no te dice la verdad, porque siempre Satanás lo que viene es a engañar. Y no voy a dar una clase de eso, después en alguna actividad de jóvenes hablaré un poco de eso. Pero esa es la realidad. No te hablan del embarazo en adolescente, lo que te dicen, no, usa condón. Cuando los que promueven el condón, los que construyen los condones, saben que no hay no hay una seguridad absoluta, que al contrario, el porcentaje es bajo de lo que pueden proteger. Pero nadie habla de eso. Porque el que habla de eso es un atrasado, es anacrónicamente un intelectualmente incapacitado, porque eso es lo que se quiere vender hoy. Yo estoy aquí con la asignación de parte del Señor de decirle: alerta, alerta, porque todo eso se está predicando hoy en aras de la libertad y de la lucha contra la discriminación, para buscar el disfrute, entre comillas, de la sexualidad. Los consejeros de hoy motivan a la gente a experimentar sexo en todas las maneras. Dicen que la pornografía no hace daño, sino que enseña. Hacen de la masturbación un culto y el sexo lo han convertido en una necesidad vital animal. La gente tiene más cuidado para comer que para tener sexo. ¿Cómo, pastor? Ustedes saben que yo estoy diciendo la verdad. Porque la película enseñan que conociste a alguien en un bar, te emocionaste, te diste un humo y amaneciste en un motel
Y después tú no sabes, ¿quién es este? Deberían ser más creativos, cambien la trama. Pero están predicando un mensaje. Están adoctrinando nuevas generaciones. Y por eso son consistentes en los que predican. Y tenemos que entenderlo. Los consejeros de hoy promueven cosas horriblemente equivocadas. Si analizamos la historia reciente en los Estados Unidos, el país de mayor influencia en el mundo y vecinos de nosotros, nos damos cuenta que este decalabro moral que experimentamos comenzó en América con la publicación de la revista Playboy en el 1953, donde aparecía Marilyn Monroe en la portada con fotos sugestivas y desnuda en el interior de la revista. Lo que su editor y sus acólitos buscaban, y al parecer lograron, es que la pornografía ocupara un puesto dominante y que el sexo quedara desvinculado de una relación matrimonial. En realidad, el proyecto no era nuevo, era el regreso al altar de Baal. Se vendió, se hizo pasar por liberación sexual, una expresión del liberalismo moral. A partir de ahí los cambios culturales han sido dramáticos. En el año 1967 en Haight-Ashbury, en San Francisco, California, ocurrió el Verano del Amor, donde 100,000 jóvenes se reunieron para lanzar el movimiento del amor libre. Muchos de ellos se exhibieron desnudos a la vista de todo el mundo y volvieron a sus hogares como promotores del amor libre. En 1968 Hollywood abandonó la censura autoimpuesta y dio a conocer la primera película clasificación X llamada Cowboy de Medianoche, que la Academia de los Oscars escogió como la mejor película del 1970. A finales del 60, de la década del 60 también salió a la luz en Estados Unidos y se extendió en Europa el movimiento hippie. Entre discursito bonito en favor del medio ambiente y contra el materialismo, enarboló la bandera de la llamada revolución sexual, que era el culto a Baal, sexo sin límite, alocado, con quien sea. Y dieron a conocer las píldoras anticonceptivas. En el 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el aborto voluntario en un intento para eliminar las consecuencias del pecado que sigue pasando hoy en día. Porque desenfreno sexual produce embarazo no deseado y embarazo no deseado producen aborto. Ahora toman sentido las palabras del Señor a su pueblo en Éxodo 34:15. No cometan, no se junten con esos pueblos por donde ustedes van a pasar. No hagan pasar sus niños por el fuego. ¿Qué era pasar los niños por el fuego? Pasar los niños por el fuego y dárselos como una ofrenda de libación a un dios de esos paganos. ¿Qué era eso? Oh, lo que hacían las sacerdotisas prostitutas, que como quedaban embarazadas, algo había que hacer con los niños y se inventaron ofrendárselo a sus dioses. ¿Usted ve cómo todo tiene sentido? ¿Usted se da cuenta cómo las advertencias de Dios tienen sentido en toda la historia? El problema es que muchas veces leemos la Biblia como una actividad religiosa, mecánica y vacía, no procurando entender lo que Dios está hablando. Por eso el Señor dijo una vez: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, conocimiento de la palabra revelada de Dios. Aleluya. No haga pasar por fuego a tu hijo, a tu hija. Esa era la advertencia. Quiero terminar porque yo sé que estos mensajes mucha gente no le gusta porque uno no dice mucho aleluya. Pero quiero concluir con lo siguiente.
El diablo siempre ha engañado a la humanidad con mentiras. El diablo es padre de mentira, dice el Señor. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Lo más original que tiene el diablo es la mentira. Esa es su marca país. El diablo es mentiroso y ha engañado siempre a la humanidad con mentiras. Esa libertad que plantea el liberalismo moral solo ha venido a destruir emocional, espiritual y materialmente a la gente, y con ella a las familias, abortando el proyecto de Dios para la gente. Esa es la triste realidad que muchos no tienen presente. Dios quiere familias fuertes. Dios quiere familias estables. Dios quiere familias saludables que cumplan con el propósito de Dios de aportar hombres y mujeres de bien a la sociedad. Ese es el deseo de Dios. Ahora, ¿cómo va a ser estable una familia cuando le da rienda suelta a todos los pensamientos torcidos que le vienen a la mente y lo que le promueve el sistema? ¿Cómo van a surgir familias saludables? Cuando lo que hay es un matadero. Hay familias, hay entornos, hay grupos sociales que están peores que los animales. Váyase al mundo de la farándula, del jet set. Pero antes eso era exclusivo de los que estaban en el show business. Pero ahora usted a veces va a una oficina, a veces usted va a una empresa y usted olfatea el olor del pecado. Y usted siente la opresión espiritual. Porque fulano está con mengana, mengana está con sutana, sutana está con otomano. Y no, lo que pasa es que otomano tuvo anteriormente con mengana. Y entonces mengana está guapa porque entonces sutana. Y tú dices, ¿pero es que es tan loco? No, Satanás le contaminó. Satanás le torció los pensamientos. Satanás sembró una mentira que ha parido una locura. ¿Cómo van a haber familias saludables si me dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe? Alaba. Hay muchos cristianos que salen con eso. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y qué tú me estás diciendo, varón? Ay, santo. Ay, santo. Moab, Moab, Moab. Los moabitas vienen para robar tu bendición. El liberalismo moral es culto a Baal, como en la antigüedad, y solo se sustenta en una visión individualista y degenerada de la vida, calificando el proyecto de Dios como una esclavitud. ¿A cuánta gente cristiana no le dicen, libérate? ¿Qué es eso de estar en la iglesia el domingo? Vamos para la playa. Mañana es día de fiesta. ¿Qué tú haces en la iglesia? Te vende la idea de que la iglesia es una esclavitud, de que la fe en Cristo es una esclavitud, de que eso es una limitante y que tú tienes que abrirte a nuevas experiencias. A los jóvenes que han crecido en la iglesia le dicen, si tú no pecas, tú no sabes de qué tú vas a predicar. Y pastor, ¿y cómo usted sabe eso? A mí me lo dijeron. Yo batallé con eso. Pero eso es una locura. ¿Por qué? ¿Tengo yo que consumir droga para saber lo que siente un adicto? ¿Me voy a exponer? ¿Me voy a tirar de un quinto piso para saber qué se siente al estrellarme? Usted ve cómo usted se ríe. Es lo mismo que Satanás promueve. Lo que pasa es que no lo vemos de esa manera. Hermano y amigo, el único que es verdaderamente libre es aquel a quien el Hijo de Dios lo liberta.
El único que es verdaderamente libre es aquel a quien el Hijo de Dios liberta. Es libre para amar. Es libre para servir a Dios. Es libre para levantar familia bendecida. Es libre para llegar al cielo. ¡Aleluya! Por eso termino diciéndole, amigo o amiga que estás escuchándome, hermano, el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y te dice ahora es tiempo de abandonar el mundo de mentira y falsedad y conocer la esencia del Evangelio de Cristo. Toda la idolatría en sus diferentes manifestaciones son esclavitud disfrazada de otras cosas. En sus diferentes manifestaciones te van a esclavizar. Por eso en esta hora yo te invito, amiga que estás aquí o estás por los medios. Hoy yo te invito a vivir en lo que Pablo llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Conviértete a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Renuncia al pecado. Y Dios hará cosa nueva en tu vida. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Oh, Jesus. Irrama shokaya andarabas. ¡Ey, Santo! He dado lo que pusiste en mi corazón y he tratado de comunicarlo de la mejor manera. Completa tu obra en la vida de la gente, Señor, sellando esta palabra. Completa tu obra.